A ver, bien. Uno de los, uno de los puntos, digamos, interesantes que se ha repetido hasta la saciedad de esta clase de vertebrados es que esta es una clase de evolución. Realmente, como todas las clases de biología, realmente de alguna u otra manera son clases de evolución. Algunas tienen, digamos, como un eje fundamental el tema evolutivo como dinámica de fondo. Se convierte la evolución en un eje que dicta, digamos, el curso de los conceptos que se van dando. En las clases de evolución, no solamente, digamos, utilizamos la evolución para explicar fenómenos que observamos, sino que esos fenómenos que observamos nos sirven también para, como ejemplos, que nos permiten establecer ciertas generalidades, ciertas generalizaciones que son aplicables más allá del ejemplo a muchos otros grupos. Y uno de los temas, digamos, fundamentales de la evolución desde los tiempos de Darwin, o el gran aporte por el cual Darwin se hace eh, una figura reconocida, no es el tema del cambio de la vida y las relaciones entre las especies, porque esa es una idea, pues, que de muchas maneras, no solamente intuitivamente, sino de manera modelada, conceptual, se formuló a través de muchas teorías previas al desarrollo de la teoría darwiniana de la evolución, la transmutación, el cambio y básicamente lo que nosotros podemos, digamos, inferir, como les decía, de una manera bastante intuitiva, es que elementos que se parecen entre sí corresponden como a historias o dinámicas evolutivas cercanas, elementos que difieren entre sí, pues no comparten tanta historia evolutiva y eso de alguna manera, digamos, nos involucra en el tema de la evolución. Sin embargo, pues ya sabemos nosotros y ustedes que ya llevan pues bastantes semestres en la carrera, que hay puntos en los cuales estos temas no son tan necesariamente así. Pero por lo que se reconoce a Darwin, decía yo, es por una de las cosas que se reconoce a Darwin, ha valido su lugar en la historia de la ciencia, en particular de la biología, es por asignarle un papel protagónico al ambiente. No una condición, digamos, interna, intrínseca de los organismos, sino una comunicación de esa comunicación intrínseca con un elemento que para Darwin es fundamental, que es el ambiente, y que él designa como la selección natural. Esta selección son los elementos de ese ambiente que están actuando como si fueran un alfarero, un artesano que le va dando forma a la materia viviente, de acuerdo a ciertas reglas de juego de sobrevivencia. Ese es como una realmente de las grandes ideas que refuerza Darwin y que se encuentra un lugar conceptual dentro de su teoría. El ambiente como un elemento estructurante de la diversidad biológica. Y de hecho, él señala así, es el origen de las especies, o sea, el origen de la diversidad como una consecuencia de la selección natural, y al hablar de esa selección natural, está hablando de la presión que ejercen esas fuerzas del ambiente sobre la diversidad. Regálame un segundito que acá. Bien, entonces ese es uno de los elementos, digamos, que es fundamental de lo que vamos a tocar hoy. Una de las grandes controversias, digamos, frente a este relacionamiento del ambiente como la fuerza motora generadora de la diversidad era el dilema de las formas intermedias.
¿A qué voy yo? Y en esto tenemos que remontarnos, digamos, a una visión bastante superada ya en muchos círculos, a pesar de que hay gente que pues la mantiene y se respeta. En los círculos científicos está bastante superado esto de que las cosas fueron creadas para cumplir ciertas funciones o de cierta manera. Y ha habido ha habido mucha pugna entre cuál es la explicación, digamos, real del origen de la diversidad. Para nosotros los científicos es esa fuerza selectiva, esa participación del ambiente. Pero los grandes contradictores de Darwin señalaban, le decían, pero un momento, o sea, si eso es así, si todo está aislado en un árbol de la vida en el cual dependiendo de las condiciones del ambiente esto empieza a ejercer, ese ambiente empieza a ejercer unas presiones de selección que determinan variaciones en los diferentes elementos de comportamiento, la morfología, biología, etcétera, porque hay instancias en las cuales nosotros no vemos esos puntos intermedios. Y en alguna ocasión les refería yo a ustedes una anécdota estaba haciendo yo biología de campo como biólogos en Costa Rica en una estación bastante importante en la investigación de neotrópico en ecología, se llama la estación La Selva, y me pidieron el favor de dar una charla, pero yo llevaba las redes de niebla, yo llevaba equipo de campo, yo no tenía elementos teóricos para dar una charla. Entonces entré al internet y encuentro una página, un sitio realmente con una serie de páginas en las cuales se describía a la perfección toda la biología de los quirópteros, cómo era el vuelo, cómo era su fisiología, que es muy extrema, su morfología, que es muy extrema. Y resumidas cuentas, después de pasar varias páginas de información muy detallada sobre la biología, los diferentes aspectos de la biología y la ecología de los quirópteros, al final de la charla, y yo feliz de que la había encontrado y había tomado todos estos datos que necesitaba para mi presentación, encuentro un letrero así grande que cruza la pantalla y dice, ¿necesita usted más explicaciones o más justificaciones para no creer que fue Dios quien creó los murciélagos? Si no, decía abajo en letras un poco más chicas, señale una forma que sea intermedia entre un murciélago y otro mamífero. Y yo quedé un poco en shock y me puse a pensar y realmente tenía razón la persona que había escrito esa página. ¿En qué sentido? En el sentido de que los murciélagos sí corresponden a una de las manifestaciones, digamos, de la diversidad biológica más extremas, que combina aspectos pues, muy particulares, difíciles de ser seleccionados, como el vuelo, por ejemplo. Es un modo de locomoción bastante exigente en términos energéticos, que requiere tiene unas limitaciones de orden físico, aerodinámico muy fuertes, y realmente no conocía yo, no podía recordar en mi conocimiento de la biología y evolución de los mamíferos una forma que fuese intermedia entre un murciélago y cualquier otra cosa. Y los murciélagos más antiguos, ancestrales o basales que pudiera uno conocer, ya eran murciélagos, digamos, constituidos en casi todas sus características, con pequeñísimas variaciones con respecto a las formas modernas. Entonces, queda uno así un poco en el aire. Esto que les estoy contando dibuja el gran paradigma de las formas intermedias a las cuales el mismo Darwin, después de haber sido cuestionado múltiples veces, le propone una solución que es la que quiero compartirles hoy. Y él dice que si nosotros tenemos dos ambientes selectivos que son distintos y una transición de un ambiente a otro, pues en el ambiente original las formas biológicas van a ser seleccionadas de acuerdo a esas características de esa condición 1, llamémosle así, o la condición A. Y que si algunas de esas formas tienen una característica, un aspecto de su biología que resulte beneficioso en la condición B, esas formas van a tener una ventaja reproductiva
en esa condición 2 o B. Y esto va a hacer que rápidamente haya una divergencia y que aquellos organismos que tengan características intermedias van a ser malos competidores con respecto a los que ya están establecidos en la condición 1 o A, y no van a poder competir a aquellos organismos que ya han sido seleccionados para sobrevivir en la condición 2 o B. Y eso tiene mucho sentido y explica, sobre todo si le das tú suficiente tiempo, pues la ausencia de registro fósil de condiciones intermedias entre unas formas y otras. Y esa condición tiene, como todas las condiciones en lo biológico, tiene una excepción. Y una excepción que está explicada por la misma regla. Y es que si ese estadio intermedio corresponde a un periodo selectivo que ha operado por suficiente tiempo, en ese momento tú podrás ver un mayor número demográficamente, digamos, una mayor representatividad de esas formas intermedias con respecto a la condición 1 o la condición 2 o la condición inicial y la condición derivada en esa transición evolutiva. Y eso es algo muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando analicemos cualquier tipo de transición. Pues resulta que los vertebrados nos dan múltiples ejemplos de eventos transicionales entre condiciones muy contrastantes. Y tal vez una de las mayores transiciones evolutivas que ha sido documentada en la diversidad de la Tierra es la transición de los vertebrados del ambiente acuático al ambiente terrestre. Y ha habido mucha controversia sobre dibujar el contexto en el cual opera esa transición. ¿Qué quisiera hacer el día de hoy yo en compañía de ustedes? Quisiera que nos pusiéramos el casco del biólogo evolutivo, que es un casco muy particular, para, antes de entrar a una presentación que está preparada para reforzar algunos de estos conceptos que les estoy comentando, utilicemos la maquinaria de la imaginación, utilicemos la maquinaria de la inferencia biológica y evolutiva para pensar en los elementos que hicieron parte de esta transición. Y lo vamos a hacer primero así un poco teórico, porque es más cercano, digamos, a la realidad que se tiene cuando se hace cualquier tipo de inferencia sobre eventos en los cuales nosotros no estuvimos presentes o existe poca evidencia de cómo se han dado. Nos toca usar ese elemento de la inferencia biológica para poder entender o asignar, digamos, una jerarquía a esas diferentes variables que podemos visualizar hayan tenido parte en ese proceso. Entonces, una de las primeras cosas que quisiera yo mencionar, y estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo con ello, es que llevamos mucho tiempo, en términos incluso del semestre, llevamos un montón de tiempo hablando de formas y hablando de organismos y hablando de estrategias que han sido seleccionadas en sus diferentes componentes morfológicos, fisiológicos, genéticos, comportamentales, en un medio acuático. O sea, la carga que tenemos informática para la sobrevivencia en la vida acuática es enorme. Y no existe en las instancias que hemos visitado a lo largo del semestre ningún tipo de elemento, o muy pocos más bien, para ser más justos, muy pocos elementos que realmente se correspondan a una vida en un medio terrestre. De pronto el fondo marino puede significar algo, algún paralelo con sus diferentes condicionamientos. Pero esa es una realidad, que en esta transición no estamos hablando de una transición de organismos que llevan poco tiempo siendo seleccionados en el ambiente acuático, sino
millones de años, cientos de millones de años siendo seleccionados en cada uno de los componentes de su biología, en cada uno de los componentes de su biología para la vida acuática. En el marco, más bien para ser más justos, en el marco, en el escenario evolutivo de la vida acuática. Y eso es algo, pues, que pesa, tiene que tener un peso en el cerebro, en la mente y el raciocinio del biólogo evolutivo. Estos organismos llevan demasiado tiempo enfrentando el tema de, pongo en modo avión, enfrentando las presiones de selección del medio acuático. Y este es otro, digamos, truco que utilizan los biólogos evolutivos. La constancia de las fuerzas selectivas, uno empieza, o más bien, uno empieza a jerarquizar las fuerzas selectivas que participan en la conformación de la historia evolutiva de un linaje de acuerdo a la constancia que han tenido esas fuerzas. Me explico. Si nosotros tenemos un elemento del cual no podemos escapar en ningún rincón, o en muy pocos rincones, diría yo casi que ninguno, de este universo, como por ejemplo el tema de la gravedad, pues muchos de los elementos de la biología que hayan sido seleccionados a favor tendrán impreso ese sello de la respuesta a la fuerza gravitacional. De hecho, para los organismos de la Tierra, pues no hay ninguno que escape de esa condición. Todos los organismos están de alguna manera influenciados por la fuerza gravitacional en sus diferentes elementos de la biología. De hecho, una de las grandes preguntas que se formularon cuando se empezaron a lanzar cohetes que gravitaban alrededor de la órbita de la Tierra era poder ver cómo era que se daba el crecimiento, cómo era que se daba el intercambio de gases, el intercambio de nutrientes, la ósmosis, la estructuración misma de las proteínas que conforman la vida en un ambiente de cero gravedad. Porque lo que sabíamos y sabemos los biólogos desde hace mucho tiempo es que la fuerza gravitacional es un elemento estructurante de la vida en la Tierra. Entonces, interesante analizar qué es lo que pasa en ausencia de esa fuerza selectiva tan omnipresente o omnipresente en el contexto de la biosfera terrestre. Ese es un elemento. Entonces, haciendo una extrapolación de este ejemplo a nuestro caso particular de la vida acuática, pues ya nosotros le dedicamos un espacio importante en esta clase a las fuerzas hidrodinámicas, o sea, la física del medio acuático. Y esa física del medio acuático tiene involucrado el tema de la gravedad, tiene involucrado el tema de la flotabilidad y tiene involucrado el tema de que el medio, sobre todo el medio líquido acuoso, el del agua, tiene unas propiedades muy particulares y es que es difícil tener empuje para poder desplazarse y sí ofrece un montón de resistencia frente a ese desplazamiento. Y en ese sentido es que la forma de estos organismos acuáticos tiene una cierta constancia, que si nosotros también pensamos en un concepto que hemos machacado mucho a lo largo del semestre, que le hemos tratado de exprimir lo más que hemos podido a lo largo del semestre, como es el fenómeno del reciclaje, pues es que cualquier transición que venga del medio acuático terrestre, donde llevamos cientos de millones de años en esa condición, pasará por el filtro de estar estructurado sobre la base de un reciclaje frente a los condicionantes de la vida acuática. Ese es un elemento muy interesante. Yo voy a usar a lo largo de esta clase esta ayuda, y es una artesanía que me regaló un amigo en la Amazonía, yo se la regalé a mi papá, y es un pez. Y todos podemos reconocer que esto es un pez, porque todos los peces, unos más, unos menos, unos más anchos, unos más delgados,
manejan una forma que es hidrodinámica, o sea, todos son muy aplanados en alguno de sus ejes en virtud de vencer la resistencia del agua, y todos tienen esta condición de ser más largos que anchos, la mayoría. Hay excepciones, pero son excepciones pequeñitas que realmente pues tienen sus explicaciones particulares de nichos muy específicos dentro del mismo medio acuático. Pero en general todos podemos reconocer ahí que hay un pez. Esa condición, ¿y qué diría yo? Me atrevería yo a decir que si la vida se estructura en otro planeta X de este universo, y ese planeta tiene un medio acuoso, y en ese medio acuoso se logra seleccionar una vida multicelular, pluricelular, como la que hemos visto nosotros, pues esa vida pasará por cada una de las etapas, yo digo en parsimonia, que hemos visto a lo largo de este semestre, y muy posiblemente todos llegaríamos a una estructura que tenga más o menos esta morfología, o algunas de esas formas habrán sido seleccionadas en ese planeta hipotético, en esta morfología que les estoy mostrando yo a ustedes aquí. ¿Por qué? Porque es que esta morfología fue modelada por un artesano natural, que es el medio acuático. Es el medio acuático el que le pasó la navaja, el cepillo y el pulimento a esa morfología en la naturaleza. Eso es algo pues supremamente interesante. ¿Cuál es el mensaje de fondos cuando empezamos a hilar estas ideas que les estoy comentando yo a ustedes? Que si yo les muestro a ustedes este cráneo, a ver, un 5 aclamado al que me diga de qué puede llegar a ser este cráneo. ¿Y profe, un monito? Un monito. ¿Y qué monito puede ser? Lo del monito está bien, o sea, hasta ahí quería yo llegar, pero vamos a tratar de ver un poquito más. Un Un mono monito. Es un mono aullador. Muy bien, compañeros y compañera. Es un mono aullador. Sí, es un mono aullador, pero lo que les estoy diciendo yo a ustedes es que ese mono aullador, si nosotros seguimos la lógica que he planteado el día de hoy, así suene un poco loco, es un pez modificado. Es el producto de esa carga informática de millones, cientos de millones de años de vida acuática, cooptados, reciclados en un nuevo ambiente, pues, que en este instante, en el hoy, está muy alejado del medio acuático. Pero en ese cráneo que les mostré yo a ustedes, y en nosotros mismos, y en nuestros ancestros, voy a mostrarle aquí un ancestro, o mi perspectiva de un ancestro nuestro. Algunos de ustedes creo que ya lo hayan visto, les había mostrado, yo soy un Australopithecus en mi interpretación, pues en este también hay un pez contenido, porque en ese reciclaje, esa coopción como fenómeno evolutivo, de que la vida lo que hace es, al no tener una direccionalidad, parte de la selección de lo que fue ya seleccionado. Ese es el reciclaje que nosotros hemos entendido a lo largo de este semestre, pues en estas formas hay un organismo acuático que está tratando o ha logrado sobrevivir a partir de pequeñas mutaciones y grandes mutaciones de esa estructura básica en un nuevo entorno como es el entorno terrestre. Y desde esa perspectiva es que es muy interesante el viaje evolutivo, porque entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Y yo quisiera que si somos osados, digamos, en nuestra imaginación, intentáramos pensar qué tal que la vida no se hubiera originado como se originó en el medio acuático, que es posible, de pronto es un poco menos parsimonioso a que se hubiera originado en el medio eh, líquido, pero es posible que se hubiera originado en el medio gaseoso. ¿Cómo hubiera sido la transición, digamos, de un organismo del medio gaseoso al medio líquido?
tal vez seríamos muy diferentes, teniendo nosotros organismos en el medio terrestre y en el medio líquido. Tal vez seríamos muy diferentes, porque las reglas de juego en el medio acuático son distintas del medio líquido y son muy impositivas. Es el otro elemento que hay que tener en cuenta. O sea, estas reglas son las reglas que están operando todo el tiempo y que tienen su lógica y se constituyen en fuerzas selectivas, digamos, muy fuertes en ese sentido. Entonces, esto es lo primero que yo quisiera que nosotros viéramos. Sin ir a las gráficas, quisiera que siguiéramos intentando hacer ese ejercicio y espero no estarlos aburriendo. Me dicen, levanta la mano y dice, profe, mucha charla y pocas imágenes. Ya vamos a llegar a las imágenes. En ese ejercicio mental de tratar de poner a jugar nuestro cerebro de evolucionistas en la reconstrucción de esta transición, uno de esos elementos que es fundamental y que tiene que ver con la física del medio acuático es que el medio acuático provee un mayor soporte tridimensional a los organismos que en él se desarrollan con respecto al medio gaseoso. Sí, tú te paras sobre el suelo, pero es que el resto del cuerpo, ¿quién lo sostiene? Tú no tienes algo que te sostenga por los lados. Es la gravedad operando de una manera mucho más intensa que la gravedad que puede operar en el medio acuático. Y los invito a que recuerden cualquier paseo que hayan tenido en una piscina. Pues en el medio acuático tú cargas a la gente a caballito, incluso a la mamá de tu novia al papá de la novia, o a la misma novia, o el novio o el novio a la novia, o la novia al novio. O sea, el sustento, el soporte mecánico que da el medio acuático hace que los pesos y los balances de pesos y estructuras de soportes pues se manejen de una manera muy distinta a como se pueden dar en el medio terrestre. Y eso es algo que es fundamental. Entonces, la presión de selección no es que la estructuración en el medio acuático no sea importante, es muy importante, pero le ha dado prelación a otros elementos. Le ha dado prelación a vencer la fuerza del hundimiento de la gravedad, sí, pero le ha dado una prelación a que este organismo en una proporción muy importante esté orientado hacia vencer la fuerza de la resistencia a través del empuje. Y de ahí se derivan no solamente elementos obviamente morfológicos, dinámicos, hidrodinámicos, sino el soporte energético que tiene que acompañar esa alocación de energía para cumplir esa función. Y esto es algo muy interesante. Entonces, si ustedes ven esos organismos acuáticos, y los invito a que piensen en cualquier organismo acuático, es un montón de músculos. Es un montón de músculos que sí tienen un sustento sobre huesos, pero los huesos están casi que concentrados en una parte del cuerpo. Y piensen ustedes en un buen filete de sierra en taganga o alguna cosa, usted saca un pedazo de músculo, saca otro pedazo de músculo, lo come y coge la estructura básica del esqueleto y la saca entera. ¿Por qué? Porque es que lo importante es generar la mayor cantidad de músculo que provea el mayor empuje posible para vencer la resistencia. Y si nosotros comparamos esa estructura, digamos, básica de lo que es un organismo acuático vertebrado con la de un organismo terrestre vertebrado, es de una mayor complejidad estructural, con ángulos ya en diferentes posiciones que le permitan a cada una de esas partes estructurales de ese organismo vertebrado mantenerse en ese nuevo ambiente que no provee un sustento mecánico a esa estructura de ese organismo. Pero ¿qué es lo simpático? Que nosotros llegamos a esa dificultad ingenieril, a esa dificultad de diseño, a esa dificultad de arquitectura, llegamos con un plano construido para otras condiciones.
Llegamos con el plano de un pez intentando ser un organismo que sobrevive en otro medio. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos peces que hemos tratado de, déjemelo poner en términos coloquiales, o que han sido seleccionados, hablemos claramente en biología, en sus mutaciones han sido seleccionados en la expresión de ciertas mutaciones que toman ese plan maestro de lo que es un pez y lo convierten en otro organismo. Entonces, todas las estructuras que ustedes están viendo en mí, las que ven en ustedes mismos o en cualquier otro vertebrado terrestre, es una variante de un pez que está siendo seleccionado esas poblaciones en mejor responder a ese elemento estructural. La primera cosa esa. La segunda cosa, muchas de esas estructuras que están soportadas por todo lado por la presión del fluido sobre ese cuerpo, lo que descubrió Arquímedes, están compactadas por esa presión que ejerce el medio líquido sobre cada una de las partes, pues no importa si tú tienes 500.000 partes en ese rompecabezas, porque hay una fuerza externa que está amortiguando, soportando, sustentando esa morfología. En el medio terrestre, donde se pierde ese soporte, pues tener tantas piezas en ese rompecabezas significa inestabilidad. Entonces va a haber una tendencia a una reducción de estas partes óseas, de los elementos constitutivos de esa parte ósea. Y es un elemento muy, 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 muy interesante de la evolución de los vertebrados. Ya hay otros elementos que tienen que ver con el modo de intercambio. El modo de intercambio, vamos a empezar por el intercambio físico, de elementos físicos materiales con el entorno. Entonces, organismos que habían sido seleccionados por cientos de millones de años en un intercambio en el cual la difusión opera un papel preponderante, empiezan a enfrentarse a un medio en el cual la difusión no está facilitada por un medio líquido y por la ósmosis que ha venido trabajando hace tanto tiempo, o que es el mecanismo, de alguna manera, déjenme usar el término, conocido o seleccionado previamente en un ambiente en el cual ya esto no es tan operativo. Entonces, el tema del intercambio de gases, el tema del intercambio de fluidos, el término del intercambio de electrolitos con el ambiente, pues va a ser un tema fundamental que necesitará, o sea, o será seleccionado en nuevas alternativas, es una presión de selección novedosa que resultará en nuevos elementos, digamos, de expresión a ser seleccionados, para hablar de una manera, digamos, más correcta. Ese es un elemento, ese es un elemento. El elemento de la alimentación, pues también pasa por ese filtro, vamos a ver ahorita algunos de esos puntos, y el elemento de la reproducción, que no es lo mismo la reproducción en el medio acuático y el cuidado de las crías y el desarrollo de organismos, digamos, pequeños o derivados que no tienen todavía toda la estructuración de un organismo adulto en ese medio, cómo es que se va a hacer para sustentar o soportar, digamos, esas dificultades que impone ese nuevo medio. Todos estos elementos, entonces, lo que nos dicen es que hay una serie de retos a imaginarse, y tal vez me he quedado corto, que podríamos mencionar nosotros acá, que han participado o participaron o están participando de esas transiciones de organismos acuáticos a organismos terrestres. Esos son unos retos que son supremamente interesantes a ser estudiados. Volvamos al punto de lo que mencionábamos sobre Darwin y el gran aporte de Darwin en darle un reconocimiento, un papel preponderante al ambiente como el elemento estructurante
de la biodiversidad. Y pensemos en cuáles serían los escenarios en los cuales esto puede darse de una manera más parsimoniosa. Y ese es un elemento, digamos, que es de alguna manera novedoso en la interpretación de esta transición. Si nosotros pensamos en la enorme carga informática evolutiva que tiene el medio acuático en este punto que les he intentado dibujar yo en esta tarde, con respecto a esa incertidumbre del mundo terrestre, pues un avance del mundo terrestre sobre el mundo acuático tal vez lo que haría sería imponer muchísimas más dificultades a esa transición, menos oportunidades de espacios intermedios, no tan fuertemente selectivos, como si podríamos nosotros de pronto poder imaginarlos en un medio acuático que se va introyectando o va introgresando o se va, va colonizando ese medio terrestre. Una condición, digamos, que hay que pensársela. Si nosotros pensáramos en que esto se va restringiendo casi al punto como de generar pequeños oasis, pues eso genera, digamos, muy pocas oportunidades, incluso en términos de espacio, para que se den esas interfaces entre el medio acuático y el medio terrestre. Pero si el medio acuático se expande, lo que tenemos es, por física, un mayor perímetro, un aumento en el área de oportunidades de situaciones de interfaz entre el medio acuático y el medio terrestre. Y es por eso que la clase pasada mencionamos, a diferencia de lo que me enseñaron a mí, que esta transición parece, teniendo estos elementos, digamos, ordenados lógicamente, parece que fue muchísimo más o fue viable gracias a que el medio acuático sufrió una introgresión en el medio terrestre. Y se generaron espacios intersticiales, espacios intermedios con mucha gradación entre un ambiente y otro. Y eso ocurre, obviamente, en un periodo interglacial donde hay un derretimiento de los polos, donde hay una mayor cantidad de agua en circulación en la atmósfera, agua en forma de vapor, no agua quieta, condensada en forma de hielo, ya sea en las cumbres de las montañas o en los polos, y eso genera esos ambientes, digamos, mucho más benignos para la expansión de organismos que tienen una altísima carga informática frente al medio acuático. Esa es una condición, digamos, muy interesante. Entonces, si nosotros, ¿qué quiero transmitirles yo con todo esto? Que hay un modo de pensar del evolucionista. Y es un modo que está adornado de una lógica, que es la lógica de la biología o de las muchas lógicas que están incorporadas dentro de los procesos biológicos. Y hay una jerarquización de esos elementos que es la jerarquización que hace el biólogo evolucionista. Entonces, con esos elementos de juicio, yo quisiera compartirles esta presentación que ustedes de alguna manera ya han visto, pero llegué yo a la conclusión de que había ido un poco rápido en virtud de querer avanzar mucho. Pues sí avanzamos, pero habíamos dejado de lado elementos que van a ser fundamentales para realmente poder cubrir todo lo que nosotros queremos cubrir en el tiempo en que queremos cubrirlo. Entonces, sí, volvemos a nuestra historia original de que nosotros hemos querido, sin saltarnos pasos, construir una historia que sea estratégica para poder cubrir un lapso tan supremamente extenso como el que nosotros hemos propuesto, que es el de la evolución de los vertebrados. Y acompáñenme en estas 5 títulos, en esta diapositiva, que básicamente van a resumir lo que les quiero contar. ¿Cuál es el orden que yo he dado a esta serie de eventos? Un avance o un desarrollo, más bien, en lugar de avance, un desarrollo en complejidad de los órganos sensoriales
que tiene como resultado no solamente una mayor integración al interior de esos organismos, pues sencillos, relativamente sencillos como un tubo, sino que permiten o facultan estos organismos en un mejor relacionamiento con el medio externo y eso posibilita la exploración de nuevos ambientes. Y un elemento fundamental aquí es el desarrollo de la visión y sobre todo el desarrollo de la visión eh, binocular que permite el establecimiento, digamos, de cálculos de distancia y permite, digamos, un discernimiento de tiempo y espacio, que es un elemento fundamental a ser considerado en la colonización. El otro elemento es el que les he referido yo hoy de una manera pues, muy intensa, que son los condicionantes de la vida acuática. Y dentro de ellos un apartado, un capítulo muy especial lo tienen las reglas de la hidrodinámica. ¿Por qué? Porque esa hidrodinámica determinará de una manera muy importante qué tan eficientes necesitan o serán seleccionadas esas estructuras en términos de eh, sus requerimientos energéticos. O sea, qué tanto requerimiento energético precisa un organismo en cierto ambiente, con cierta morfología, con cierta fisiología, para poder sobrevivir en un medio que físicamente es muy exigente como el de nosotros. Y podríamos englobar todo esto en un concepto de es una competencia energética que desde este instante genera como una impronta que viene incluso a tener su traducción en el mundo de la vida terrestre. Desde ahí el tema de la competencia por los recursos, a pesar de unas excepciones que podríamos nombrar, en términos, tú podrías haber sido seleccionado en consumir lo menos que puedas, pero lo que pasa es que aquí ya de entrada el tema de la locomoción acuática y la imposición de las reglas físicas de la hidrodinámica han hecho que este tema, que ya es importante, de la captación de energía, entre en una medida, digamos, muchísimo más intensa. Entonces, bueno, nada nuevo bajo el sol, lo que hemos visto nosotros de eh, el desarrollo de los órganos sensoriales, pero también quiero que paralelamente vean ustedes cómo son seleccionadas esas morfologías hidrodinámicas de una manera muy fuerte. La combinación de estos elementos tienen una representación en diversidad pues, muy intensa, que eso lo hemos visto nosotros también en las clases pasadas, y como dice este título, de poco moverse a moverse mucho, el tema de fondo es la cantidad de energía. Hacíamos nosotros referencias a todas las imposiciones físicas que tiene la natación. Y aquí hay elementos, digamos, muy interesantes. O sea, no solo se genera esta forma, pues tú le dices a un niño de 4 años que te pinte un pez y ya sabe cómo es. O sea, todos los peces más o menos con sus excepciones bien interesantes, pues manejan más o menos esta estructura hidrodinámica. ¿En qué consiste esa estructura hidrodinámica? En que la fuerza a vencer es la fuerza de la resistencia del medio líquido. Y el otro tema importante a ser superado es cómo se gana en el impulso, si ustedes quieren acá, en la fuerza de impulso que se requiere para vencer esa resistencia que impone el medio líquido. ¿Y eso desde cuándo viaja? Pues viaja desde mucho tiempo atrás, ahorita más adelante, un poco más adelante vamos a ver lo que nos ha costado genéticamente generar esa estructura de impulso que es la cola postanal, pero esta es una característica incluso diagnóstica de todos los vertebrados en sus estados de desarrollo primordial generan una cola postanal, lo que nos hace pensar que esta estructura pues, se generó muy temprano en este modo de sobrevivencia que corresponde a nuestro linaje. Pues ahí tenemos soporte, coordinación y propulsión, o sea, esa fuerza de propulsión siempre ha sido muy importante. Y energía. ¿Energía para qué? Pues para movilizar esta masa de músculos. Si ustedes ven a un pez, y esto podría ser el filete de un pescado, pero realmente no es eso. Eso es el corte de esta Picaya graciliens,
que vimos nosotros que era de los primeros organismos que gracias a sus desarrollo, digamos, exacerbado de sus sentidos, de su captación sensorial, pues rápidamente desarrolla una amplia movilidad y una cantidad de miómeros o músculos. Pero si ustedes ven un pez es mucho músculo, duro, mucho músculo, y desde ahí, desde estos organismos, pues nos viene este elemento. Bien. ¿En qué se basa esos músculos? Músculos son fibras, células conformadas por proteínas fibrosas que terminan resultando en células que tienen esa condición, digamos, también fibrosa, y paquetes de fibras en paquetes de fibras que se deslizan unas entre otras de acuerdo a un proceso químico que requiere energía, que es lo que nos está significando aquí el ATP, pues nos termina generando esa capacidad de movimiento. Y de ahí nosotros, en la clase pasada, pues nos referimos a ese desplazamiento que hay entre fibras y cómo en una descomposición del movimiento terminan generando ese tipo de nado sinusoidal, que es el nado anguiliforme, que de ahí en adelante se convertirá en una impronta para el movimiento, incluso, y espero convencerlo de este punto al final de esta clase, incluso en el medio terrestre. Entonces, esto que es la descomposición de la fuerza, de acuerdo al ángulo de desplazamiento de esas fibras, va a terminar dictando que los seres humanos caminemos como caminamos y que las aves vuelen como vuelan y que las serpientes se muevan como se mueven y los caballos galopen como galopan. Del nado anguiliforme. ¿De qué depende todo esto? Depende de varias fuerzas físicas en el medio acuático, de la hidrodinámica, mejor dicho, en el cual hay elementos que son importantes. Una, pues la masa del cuerpo, la forma que tiene esta, dónde está ubicado el centro de gravedad, el desarrollo de un pedúnculo que conecta a una estructura física que es la encargada de la fuerza de propulsión. Entre más amplia la estructura de fuerza de propulsión, la estructura que genera la fuerza de propulsión, y más delgado el pedúnculo, pues más eficiente será el nado. Y el ejemplo, digamos, o uno de los ejemplos importantes es el modo que tienen los atunes, pues que no es que tengan un modo diferente de movimiento de sus fibras, sino de su estructura básica. Entonces, acá su centro de gravedad, pero el pedúnculo muy delgado y han hecho muy amplia el área de propulsión. Un ejemplo más exagerado todavía de un organismo que tiene una mayor velocidad de nado, un marlin de esos. Entonces, el centro de gravedad está muy desplazado al frente, incluso en virtud de eso se ha generado esta estructura que genera una cierta compensación en peso de ese centro de gravedad, un pedúnculo muy largo, muy delgado, muy delgado, con un área de propulsión o de impulso pues bastante amplia y esa forma de media luna que es la que nosotros hemos visto. Resultado de la expresión de estas características, pues un desplazamiento de nicho muy importante que estará referido a qué tan eficientes son estos organismos en suplir cada uno de en suplir su nado con cada una de estas morfologías. Aquí viene entonces el tema de que aparecen estrategias, digamos, complementarias en las cuales se puede ahorrar energía. Una de esas es una colateralidad que aparece de esa orden básica que viene viajando hace muchos millones de años, que es el hecho de construir invaginaciones. Entonces, una invaginación del tubo digestivo, que ya en sí era una invaginación ectodérmica que genera el endodermo, pues eso vuelve y se invagina, y una de esas invaginaciones lo que hace es capturar gases y se forma la famosa vejiga natatoria gallbladder que vemos aquí, que no es otra cosa que al estar asociada al mecanismo de captura e intercambio de gases, pues se llena de gases esa vejiga y permite la flotabilidad y eso es una ventaja para quien la tenga. ¿Quiénes la van a necesitar más? Pues los invito a que recuerden ustedes sus paseos a cualquier piscina y el niño que menos nada pues es el que necesita de una manera más urgente este tipo
ayudas. Y ese es el caso de ciertos peces que tienen ciertas morfologías, en las cuales miren ustedes que el centro de gravedad está muy desplazado hacia casi que un cilindro este organismo. El pedúnculo pues es una cosa casi igual de gruesa al cuerpo, y realmente la estructura de propulsión no es que sea particularmente sobresaliente con respecto a las otras partes del cuerpo. Entonces estamos viendo que hay organismos que, siendo peces y siendo derivados, digamos, de las mismas órdenes genéticas para construir su plan básico, pueden tener variantes que difieran bastante en términos de cómo es que se da el nado y qué es lo que significa eficiencia en cada uno de estos contextos. Esto no quiere decir que estos peces, los de abajo, la latimeria, el celacanto, no hayan sido exitosos, significan que son una estrategia que requerirá su propio espacio o que será seleccionada en un espacio distinto de manera positiva. Y estos peces llegaron a ser muy diversos. Aquí vemos unos ejemplos de peces ya extintos que hicieron parte, digamos, de este grupo de organismos no tan buenos o no tan veloces nadadores, pero que sí están adaptados a ciertas condiciones particulares. ¿Y qué es lo interesante? Si hubiera un marciano o un organismo de otro planeta y empezar a analizar la morfología y las características de la fisiología y los diferentes órganos que tienen los vertebrados en el hoy, diría, oiga, pero esos de ahí, los seres humanos, son más similares a este tipo de peces, o sea, son como unos peces de estos que tienen características que les han permitido colonizar otros ambientes. Tienen unas extremidades muy engrosadas, con poca aleta, son muy masivos en su cuerpo, son poco hidrodinámicos y tienen unas gallbladder, unas gigas natatorias pues muy desarrolladas que incluso les han permitido retener gases ahí y desligarse del medio acuático y sobrevivir en un medio terrestre. Entonces nosotros, vuelve la idea, somos como unos peces malos nadadores que en este instante hemos encontrado un nicho donde hemos podido sobrevivir. Bien, esa estructura locomotriz, lo que les contaba yo ahorita a ustedes, ha tenido un efecto, digamos, muy importante en la evolución, y partiendo del esquema que conocemos nosotros del tubo con sus diferentes estructuras, el desarrollo de esa cola, pues bueno, el desarrollo de toda la movilidad, pero en particular de la estructura de impulso. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque no es lo más importante. El desarrollo de esta estructura de impulso, que es la cola posanal, nos ha valido, digamos, la incorporación de nuevos genes que participan en su conformación, al menos 20 genes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta estructura ha sido seleccionada positivamente muchas veces, que significa una ventaja comparativa para la competencia en este medio. Bien. Y desde ahí en adelante, pues lo que nos está diciendo un mensaje mucho más amplio, esto es que la forma de nado y la eficiencia que tenemos nosotros en el nado y su repercusión sobre la necesidad de más o menos energía, pues ha sido una fuerza selectiva supremamente importante para los vertebrados y participará de una manera también fundamental en la colonización del medio terrestre. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver nosotros aquí más adelante? Voy a pasar un poco esta historia, se las cuento luego. Bueno, hagamos un pequeño break para contarles esta historia. En ese elemento, digamos, de estar seleccionando estructuras que sean mucho más eficientes en la locomoción, es decir, que permitan un mayor desplazamiento para todas las funciones que están relacionadas con el desplazamiento a un menor costo energético, se seleccionan mejores estructuras de soporte que son los huesos. Estas estructuras, digamos, sólidas sobre las cuales se insertan y se anclan estructuras de movilidad, pues eso ha ocurrido tanto en invertebrados como vertebrados. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de los invertebrados a los bivalvos
y a los gasterópodos, a los caracoles, que generan estructuras pues bastante sólidas hechas de carbonato de calcio. Voy a parar aquí un momentito para darles un respiro con algunas preguntas. Ustedes se han visto que en las calles de Armenia venden concha nácar? ¿Alguno de ustedes la ha visto por ahí en las calles? ¿Mm? Compañeros, compañeras, aló, No, profe, yo no he aló. visto. Pues por ¿No mi has parte visto? no, profe. ¿No han visto que venden conchitas? Bueno, les cuento, hace un tiempo se utilizaban estas conchitas y la usaba la gente, digamos, para el rejuvenecimiento, para blanquear la cara. De pronto pregúntenle por ahí a los abuelitos, para las heridas, dicen que que ayudan a cicatrizar mejor, y etcétera, etcétera. Pues la historia que les iba a contar es que cuando ustedes tienen esas conchas se deslíen con limón, con el ácido del limón, el ácido cítrico del limón, deslíe esas conchas. Entonces, el carbonato de calcio, que es un elemento bastante, o que sigue siendo un elemento, digamos, bastante común en el mar, el cual están hechos todas las conchas que ustedes ven, incluso los corales en alguna manera también están hechos de carbonato de calcio, tienen esa propiedad que se deslíen con el ácido. Y cuando nosotros analizamos los músculos de los vertebrados, ¿qué sustancia química se produce cuando tú estás cansado de una actividad muscular intensa? Ácido láctico, ¿Quién profe. sabe? Ácido láctico. Sí, Entonces, profe, sí, yo le ¿qué pareció pasa? mucho. ¿Qué sucedería si nosotros, o sea, si nuestros huesos estuvieran hechos de carbonato de calcio y nos pegamos una carrera con Usain Bolt? Pues en la mitad de la carrera nos desharíamos, nos desintegraríamos, porque el ácido láctico producido por los músculos desbarataría los huesos. Entonces, la sustancia que se seleccionó es una sustancia mucho más resistente a los ácidos, que es el, el, el fosfato de calcio. Entonces, nuestros huesos están hechos de fosfato de calcio. Esa es la razón, digamos. Es un mensaje comercial ahí. Realmente, como esta clase tiene tantas versiones, esa es una. Eso lo estudió un amigo, un profesor de Oregon, John Gruber, el que propuso esta teoría, el origen del del fosfato de calcio como elemento estructurante del sistema óseo. Bien, ¿cuál es el elemento acá? O sea, ¿qué es lo importante aquí? Estos peces, o sea, lo que vimos nosotros, pues lo más importante, realmente muchos de ellos están hechos de cartílago mucho tiempo. Y la razón fue esa, o sea, encontrar esta sustancia en prueba y error, pues eso es complicado. O sea, el cartílago funcionaba bastante bien, una estructura así medio parecida como semirrígida, como la autocorda. Entonces, nosotros tenemos un grupo de peces que son los peces condrictios, donde están los tiburones, que realmente toda su parte estructurada está hecha de cartílago. Y es lo que se necesita, porque el resto del soporte lo da el agua. Y lo que necesita es unos músculos, digamos, muy rígidos, que se muevan muy rápido y que le permitan a estos organismos, pues, optimizar su desplazamiento acuático. Pero nosotros, que somos organismos, digamos, que en este instante no tenemos, digamos, mayores, mayor armamento, digamos, para enfrentar el medio, nos constituimos empresas de todo lo que estaba alrededor. O sea, y en ese sentido, antes de que se desarrollara la boca, que es el principal, digamos, armamento de los vertebrados, pues lo que se generó fue peces que capitalizaban estos exudados sólidos de un ambiente sobresaturado en minerales, antecitos del Devónico, en la generación de peces que todos tenían cubiertas muy fuertes. Esas cubiertas también les permitían roer o raspar el medio como si fuera un papel de lija, y capturar pues cada vez más material, que permitió también el incremento en tamaños. Estos peces se llaman los
ostracodermos. Entonces, esos peces ostracodermos son los responsables de que existan esas escamas. Esos peces ostracodermos, que todos se ven así, o sea, una cobertura muy fuerte en el área del sistema nervioso central, una estructura de pequeñas escamas o armaduras pequeñitas que permitan la movilidad, pero sin perder la protección en la parte posterior. ¿Y qué pasa? Estos organismos pasan de ser predadores a presas en el sentido de que este es el papel de lija que tienen ellos con el que raspan el fondo marino y consumen pues microorganismos, pasan a un cambio muy fuerte que es, vamos a ver aquí, es el cambio a los organismos que tienen una mandíbula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos los cefalocordados, de los cuales se van a derivar todos estos organismos estilo Metasprígina, Haicuela, Haictuictis, ¿sí? Que son organismos que no tienen mandíbula, se llaman los agnatos, después vamos a ver el título, los agnatos, y esos organismos lo que hacen es especializarse en el filtrado. De esa especialización en el filtrado vimos nosotros a lo largo del semestre que se desarrollan hendiduras que permitan hacer un filtrado mucho más eficiente, y esas hendiduras son reforzadas con elementos cartilaginosos en la mitad, lo que constituye los arcos branquiales. Ese primer arco branquial, se llama el cartílago de Meckel. Y es como si fuera una costilla, o sea, piensen ustedes que es como un arco así. Ese arco se une en la base, encuentra un punto de apoyo y permite abrir y cerrar la mandíbula. Y que con estos músculos que han venido siendo seleccionados muy fuertes, pues pueden llegar a ejercer suficiente presión como para arrancar mayores pedazos de material, de plantas, de sustrato y posteriormente de invertebrados y vertebrados, y se pasa del mundo de ser presas a ser depredadores. El desarrollo de los arcos branquiales es fundamental en estos organismos porque en cada una de esas estructuras independientes de los arcos branquiales lo que hay es un ambiente selectivo particular, y cada uno de esos arcos va a conformar la parte más compleja que tiene todo vertebrado, o mejor dicho, esos arcos en conjunto, cada uno va a participar en la formación de un elemento de la pieza más compleja que tiene un vertebrado, que es su cerebro. El cerebro, miren ustedes que es como una pieza de origami que implica, incluso si ustedes ven aquí al fondo de esa órbita, de este mono aullador, pues ven que es el hueso recurvado lo que está conformando todo esto. El paladar es una estructura que aparece posteriormente. Todo lo que hay ahí al fondo de las narinas, de la fosa nasal, el pterigoides, esta es otra estructura. Todos estos huesos que se fusionan para formar esta estructura compleja que es el cráneo, viene derivada de esa parte anterior del cuerpo, y esa complejidad es posible gracias a que cada uno de estos arcos es un ambiente selectivo diferencial para la aparición de mutaciones. Aquí les voy a contar una historia muy interesante de por qué esa estructura, digamos, anterior con todos esos arcos contribuye de una manera tan importante a la generación de diversidad en morfologías, en expresión de todos estos huesos distintos que conforman el cráneo. Y les voy a contar una historia que en principio ustedes van a decir, esto no tiene nada que ver, pero les voy a contar una historia de cuando yo era estudiante de pregrado y estaba haciendo mi tesis. Yo hice mi tesis en un sitio que ahora es bastante asequible, pero en ese tiempo no tanto, que se llama La Pedrera, entre el Vaupés y el departamento del Amazonas, sobre el río Apaporis, el río Caquetá. Los únicos aviones que volaban a La Pedrera en ese tiempo eran aviones charter, aviones contratados por gente que llevaba insumos de aquí para allá, alimentos, herramientas, ropa, lo que fuera, y se regresaban con pescado de estos ríos y oro que se extraía de estos ríos.
Los aviones que volaban allá no eran aviones que les permitieran despegar desde Bogotá, eran aviones tan viejos que solo podían salir de un aeropuerto accesorio, entonces salían desde Villavicencio, en el Meta. Y los aviones eran DC-6 o DC-10, estos que tienen 2 o 4 hélices. Y varias veces nosotros montados, se los juro por lo más sagrado, montados en esos aviones, a mí me tocó incluso el primer viaje presenciar cómo fue que se le paró motor a ese para y siguió andando el otro motor y con ese motor llegamos a La Pedrera. ¿De qué va esta historia? Esta historia es mucho más larga y hasta chistosa, pero la voy a cortar ahí porque este es el punto que quería yo tocar. Cuando tú tienes estructuras que son repetitivas, ojo con lo que voy a decir, cuando tú tienes estructuras que son repetitivas, estructuras que aparecen por la duplicación de genes, como abra hueco, abra hueco, abra hueco, abra hueco, genere cartílago, 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 pues no importa si un hueco te queda más grande que el otro o un cartílago un poco mal o se genera una proteína extra o una morfología, una expresión o se va un gen que se activa más tiempo o un gen que hace parar el proceso antes, porque las otras estructuras estarán compensando la funcionalidad que se está seleccionando, en este caso el filtrado. Entonces, si alguno de esos orificios de la faringotremia no está funcionando bien, pues realmente no importa tanto porque hay muchos huecos, al menos 12 en cada lado. Entonces, esas estructuras repetitivas hacen que estadísticamente en funcionalidad exista una mayor probabilidad de acumulación de mutaciones. ¿Y en qué resulta esa mayor acumulación de mutaciones? En la conformación de que esos arcos se hayan convertido en una estructura tan compleja como es el cráneo de un vertebrado. Incluso esta es una estructura simplificada comparado con el cráneo de vertebrados como los peces, donde hay muchísimas más elementos que están participando. Con eso en mente, lo que vemos nosotros acá es que esas estructuras, cada una de esas es la oportunidad para que aparezcan diferentes cosas. ¿Qué cosas? El primer arco mandibular encuentra un punto de apoyo y se cierra. Esos arcos pues son 2 arcos que se unen y de hecho las mandíbulas tienen un punto de unión. Los puntos de unión de los huesos de 2 estructuras independientes que se unen se llaman sínfisis, que corren paralelas, sínfisis que se encuentran. Y si yo me quitara la barba, ustedes verían aquí una hendidura. Yo tengo lo que se llama la mandíbula partida o el mentón partido. Y muchos de ustedes pueden tocarse y van a ver que van a ver en algunos de ustedes más o menos fusionado. O sea, ha funcionado siempre, pero se sentirá más ese punto de fusión o no. Cada elemento, digamos, cartilaginoso, óseo, muscular, tiene inervado, como vimos nosotros desde los somitas, su propio sistema nervioso. Y miremos aquí simplemente algunos ejemplos de lo que se va a derivar de esos arcos faringios. Del primer arco, el cartílago de Meckel, el mandibular, o sea, el hueso de la mandíbula, tendrá asociado el par de nervios del trigémino, que es cuando uno le duele una muela o le duele algo de esto, o sea, pues el dolor es terrible porque es un solo cableado que recorre toda esa estructura. Y acá se formará la trompa de Eustaquio en el oído, los músculos de la masticación, que son esos músculos que están pegados aquí en la parte superior de la bóveda craneana y pasan a través de este orificio que es fundamental. Este orificio que está formado acá por el arco cigomático es el orificio que nos identifica a nosotros como los reptiles que somos, los reptiles sinápsidos, que tienen un solo orificio. En los mamíferos está bastante desplazado, pero en otros sinápsidos, en los mamíferos sinápsidos modernos, digo yo, los placentados, está bastante desplazado, pero en los anteriores se ve más como un orificio lateral. Está el pterigoides, o sea,
El pterigoides parece un ala, o sea, son estos músculos bigástricos, el tensor del epifanio, bueno, tienen diferentes funciones. El hioideo, o sea, el músculo facial, tiene asociado también la amígdala patina, los músculos de la expresión facial, el bucinador, el articulador, los párpados, etcétera, el músculo del estribo, que es el músculo del oído intermedio, eh, a ver, el glosofaringio, donde está pegada la lengua, el vago, que también es el elevador del velo del paladar. O sea, cada uno de estos elementos entra a conformar, digamos, parte de esa estructuración compleja de lo que es el cráneo de los vertebrados. Bien. Y aquí es muy interesante porque partiendo de ese esquemita básico del tubo, vemos nosotros como arcos mandíbula, esos arcos faringios, ¿sí? Entran a conformar una estructura compleja que es el cráneo de los vertebrados. Entonces, lo que yo quiero señalar ahora es un aspecto fundamental derivado de ese cambio morfológico. Entonces tenemos nosotros peces que tienen una hendidura con que sí pueden raspar bastantes recursos, así como un papel de lija del ambiente, pasamos a organismos que tienen una mandíbula y pueden intervenir o afectar el medio externo de una manera mucho más importante y empezar a participar de una manera, ojo con lo que voy a decir, ecológica muy distinta en esos ambientes, porque entran a ser depredadores mucho más efectivos, si lo eran antes, ahora mucho más efectivos, modificadores de la demografía de ese entorno, de plantas, animales, del crecimiento, de la proporción, de la fitosociología marina, los que están de estos vertebrados fitófagos o se alimenten de plantas, o depredadores de poblaciones de otros vertebrados, de otros invertebrados, y regulando sus poblaciones de una manera muy importante. Entonces, el desarrollo de esa mutación del cartílago de Meckel y la estructuración de una boca mandibulada es un cambio fundamental que no solamente ha resultado en una enorme diversidad en los vertebrados, facultándolos para ocupar nuevos nichos, expandir su acción a muchos ambientes al convertirse en depredadores y consumidores efectivos. No solamente eso, sino que es una reestructuración de las reglas de juego de la vida en la Tierra. Esto es un aspecto, digamos, muy interesante. Podríamos hablar un montón de esto, pero vamos a ver por ahí. Entonces aquí está, tenemos cefalocordados, esos peces no mandibulados, que son los agnatos, o sea, los que no sin natos mandíbula, los peces sin mandíbula, que llegan hasta los ostracodermos, y de ahí en adelante el evento, digamos, un evento morfológico, genético morfológico, que tiene un impacto muy fuerte sobre la estructuración ecológica de estos ambientes, como es la conformación de organismos con mandíbula. Los natos tomados, estomos boca, natos mandíbula. Organismos con bocas con mandíbula, natos tomados, organismos sin mandíbula, agnatos. Agnatos y natos tomados. Y aquí entonces tenemos cefalocordados y diferentes tipos de organismos acá. Aquí tenemos incluso la amprea, los petromizóntidos y los mixinoideos, y un grupo que desapareció que son los conodontos. Se encuentra en el registro fósil, parecen así como un embudito, recubierto de una coraza, todo su cuerpo, los ostracodermos y los natos tomados. De esos natos tomados hay muchos grupos interesantes, pero que quisiera yo, digamos, como señalarles. Hay un contraste de ecología ya dentro de los vertebrados, unos presas, otros depredadores, los que se alimentan y seguirán alimentándose raspando el suelo, y los que se alimentan de otros, y con la aparición de la mandíbula. Y dentro de estos, un grupo importante son los placodermos. Esos placodermos, al poder consumir mucha más materia biológica por su capacidad, digamos, de acción de la mandíbula, pues llegaron a tener manifestaciones como este Eucleosteus terrelli,
es muy importante, les mostraba yo la clase pasada de dimensiones increíbles, un organismo extinto, pero definitivamente pues maravilloso. Vimos la vez pasada. Entonces viene el rollo de que le sumamos otro elemento, ya no solamente es la natación, las diferencias en la natación, sino la captura de energía ha empujado esto a nuevas formas, nuevas estrategias. Una de esas estrategias, digamos, que incluyen la depredación, y esto empieza a generar una serie de presiones muy fuertes sobre los organismos no tan buenos nadadores. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, un poco recogiendo la dinámica, cefalocordados, ¿sí? Esos cefalocordados derivan en los ostracodermos y algunos de esos ostracodermos derivan en los placodermos. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Pues pensemos en esos organismos mandibulados que no son tan buenos nadadores, en aquellos que habíamos señalado nosotros que requieren una ayuda extra para nadar. Entonces, ese desarrollo de la vejiga natatoria es importante en estos organismos. Hagamos un repasito a través de este árbol, pues bastante desactualizado en cierto modo, pero que nos permite, para los efectos de lo que quiero mostrarle, es importante. Tenemos acá los, bueno, cefalocordados, ostracodermos, los placodermos, que sería uno de esos linajes, los peces de esqueleto cartilaginoso, donde están los tiburones, que son los condrictios, y luego tenemos los peces de esqueleto óseo, que están acá. Eso marca una enorme diferencia y una enorme radiación que les permite ocupar diferentes ambientes. Esos peces se dividen en dos grandes grupos. Los actinopterigios, en los cuales sus aletas están conformadas de huesillos muy delgados, en forma como de agujas. Eso es lo que significa actino, es aguja, terón ala. Entonces las aletas, que es la aleta es lo mismo, las aletas están formadas, o sus alas pequeñitas de estabilización están formadas por huesos muy delgaditos. Y esos se derivan en una cantidad de formas. Y por el otro lado tenemos estos malos nadadores, bastante pesados, déjenme ponerlo así, no todos son malos nadadores, sino simplemente son muy pesados, están en otro nicho, los sarcopterigios. Sarco significa envuelto en, como sarcófago. Entonces, las alas, las aletas de estos organismos están envueltas en una masa carnosa, de músculo. O sea, tienen extremidades mucho más robustas que les facultan para hacer otro tipo de cosas. No son tan buenos nadadores como lo pueden llegar a ser los actinopterigios e incluso los contrictios, que son unas balas de la natación. ¿Qué es lo interesante acá? Miren, hay una característica que son los pulmones o esas vejigas natatorias, o bladders, o sea, que están acumulando gases y permiten la flotabilidad, pues se han desarrollado en organismos que son medio masivos, como estos placodermos, estos sarcopterigios, estos polipteriformes. Entonces, aquí aparece, eso es una característica que ha sido varias veces, digamos, reciclada en términos de la flotabilidad y la ayuda en la natación. En este linaje que está acá es donde vamos a ver nosotros la transición. En los sarcopterigios son los que van a dar origen a los famosos tetrápodos donde estamos nosotros. Entonces, características, yo les decía a ustedes, pues en esa transición que tenemos que buscar nosotros, tenemos que buscar peces que tengan características interesantes o que nosotros consideremos que pueden resultar favorables en la colonización del medio terrestre. Pero son peces porque venimos de esa carga informática del mundo acuático. Entonces, ¿qué tenemos acá en estos sarcopterigios? Tenemos unas características que son organismos que son masivos, que tienen unas proyecciones, unas extremidades que son importantes en masa, que permiten soportar el peso de ese cuerpo en condiciones de no tanta agua, y por el otro lado han desarrollado un sistema de intercambio gaseoso a través de la vejiga natatoria
que termina en los llamados peces pulmonados, o sea, estos organismos de estos hay muchos y como esto depende del registro fósil, pues nosotros a veces no tenemos claras las relaciones de cómo se dio esas transiciones. Ya lo habíamos hablado al comienzo de la clase. Entonces aparece este término que se usa en la literatura científica que se llaman los ripidistios para referirnos a todos esos peces pulmonados que están en la interfase de la transición del medio acuático al medio terrestre. Uno de esos muy interesante con un montón de estructuras para mantener la estabilidad, que es lo que hacen en general todas las aletas, es el Eustenopteron. Es un ripidistio del Devónico. Si ven ustedes, pues una estructura bastante cilíndrica, no tan antiaerodinámica, pero sí muy masivo, muy pesado, con unas aletas que empiezan a ser pesadas. Y aquí tenemos al celacanto, la timeria. Pues este es un pez que también lo vemos demasiado masivo, también es pulmonado, tiene unas estructuras bastante rígidas que pueden eventualmente servir de soporte. Si nosotros le hiciéramos una radiografía a estos arcopterigios, o ripidistios, o crosopterigios, todos esos son términos que se refieren a este tipo de organismos, veríamos que ya desde este punto expresan una característica que va a seguir siendo expresada de ahí en adelante en todos los organismos que van a colonizar el medio terrestre. Y es que tienen un único hueso, ¿sí? Que lo vemos acá nosotros, el húmero, se deriva en dos huesos, el radio y el cúbito o la ulna, y de ahí en un montón de huesos. Y miren que es exactamente lo que tenemos nosotros, un hueso del húmero, dos huesos cúbito radio y un montón de huesos. Aquí significa por la muñeca y unos huesos, digamos, en la parte más externa. Y si ustedes ven su pierna, es exactamente igual. El fémur, la tibia, el peroné, y tenemos el empeine y tenemos los dedos allá. Entonces, ya les había hablado yo a ustedes del medio en el cual se desarrollan estos organismos. Si viéramos nosotros, o sea, las características de estos organismos, este se llama el Tiktaalik, y ahorita les muestro cuál es la importancia del Tiktaalik, pues tendrá un hueso, dos huesitos y múltiples huesos. Y en la extremidad posterior, un hueso, dos huesitos y múltiples huesos. Pero esto vemos nosotros que son una aleta, al final eso termina una aleta. Y la otra característica súper interesante que tienen es que estos organismos tienen una cola muy fuerte, o sea, ese elemento de propulsión sigue siendo muy importante. Entonces, tal vez esta fotografía está un poco exagerada y si bien este organismo podía colonizar ambientes pantanosos, pues mucha de su movilidad se da a ver en el medio acuático donde puede utilizar esa cola que tiene esa proyección así muy plana, pues esto es para una locomoción completamente acuática, como lo dicen también sus extremidades, así que son aletas, ¿sí? Muy interesante. Lo que sí es bastante llamativo de estos organismos es en estos grupos que se llaman los elpistostegálidos. ¿Qué tenemos nosotros? Pues un cuerpo muy masivo, unas aletas que, que si bien tienen esa estructura, un hueso, dos huesos y un montón de huesitos muy sólidas que permiten un sostén, la característica más interesante es que tienen los ojos en la parte superior. No como los peces que nosotros conocemos, que viven en aguas libres, que tienen un ojo a cada lado para ampliar su visión. Estos los tienen en esta parte superior. Es decir, esos organismos están en la interfase sensorial con otro medio. O sea, ¿qué quiere decir esto mínimo? Que se están arrastrando sobre un sustrato sobre el cual no necesitan ojos para ver abajo y que la manera de optimizar su visión o relacionamiento visual con el medio es a través de la selección de ojos ubicados en esta posición bastante dorsal. Bien, les comentaba yo a los compañeros del curso de más temprano que
en ese sentido de que, de que hay fósiles de esta transición, por lo que le comentaba que este periodo duró suficiente tiempo como para haber seleccionado diferentes formas intermedias, pero no deja de ser una realidad que siguen siendo unas formas intermedias regidas por esa regla que identificó Darwin de que van a ser seleccionadas en contra y cada vez van a ser seleccionados, digamos, más organismos en las condiciones uno y la condición 2. Entonces, pero sí es importante, les decía yo a ellos, que le hagamos un énfasis a estos 5 nombrecitos, porque son 5 ancestros que son claves para nosotros. El Eustenopteron ya lo vimos nosotros, un pez bastante cilíndrico, muchas aletas, muy masivo, ¿sí? Miren donde tiene ubicados sus ojos, este es un organismo puramente acuático, pero ¿cuál es la característica del Eustenopteron que lo pega a, a toda esta historia evolutiva que vamos a ver? Que si tú le haces una radiografía de esas aletas que se ven ahí, sí, son unas aletas muy masivas, pero tienen ya esa estructura de un hueso, dos huesos y múltiples huesos. Y eso es muy importante. Un hueso, dos huesos y múltiples huesos. Entonces, esa es lo que une al Eustenopteron como uno de los representantes más basales de esta transición. Eustenopteron. Y después de este tenemos al Panrictis. Ese Panrictis, si ustedes lo ven, es un organismo que tiene ya una estructura muy interesante y voy a hacer referencia aquí nuevamente a esta artesanía que les comentaba yo al comienzo. Cuando tú quieres sostener, va a ser el mismo experimento que hice esta tarde, pero sin el daño que hice más temprano. O sea, si yo quiero sostener ese organismo de esta manera sobre un sustrato, casi hago la misma travesura, en un sustrato, pues el número mínimo de puntos de apoyo son 3, o sea, un trípode, es lo que nos permite. Y es lo que hizo este amigo artesano acá, se llama Juan Carlos, él firmó su obra aquí. Son 3 puntos, o sea, y él le pone 2 aquí y 1 acá. Pero vieron ustedes que esto tiene bastante inestabilidad. Entonces, la manera más estable de mantener esta estructura, una estructura más larga que ancha, ¿sí? Estable sobre un sustrato, es generar 4 puntos. ¿Para qué utiliza la cola de este organismo? Pues ya vimos nosotros que es un organismo que desde hace bastantes cientos de millones de años viene lidiando con el tema del empuje en el medio acuático. Entonces, es un organismo que se queda quietico, pero al momento de querer moverse, utiliza es la cola para moverse. Esa estructura básica es la estructura tetrápoda, 4 patas, la que tienen las sillas, las que tienen las mesas, cualquier elemento que sea alargado y que quieras tú sostener. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hasta acá? Eustenóptero, que tiene esa característica que lo une de tener un hueso, dos huesos y múltiples huesos. Después vamos a ver que esto tiene su nombre, estilópodo, pseudópodo, acrópodo. Ahorita lo vamos a ver en un segundito. Se llaman estas estructuras de manera genérica, o sea, un hueso, dos huesos, múltiples huesos. Este tiene un hueso, dos huesos, múltiples huesos, pero tiene 4 estructuras de soporte y eso lo pega al linaje que va a derivar en los tetrápodos, los de 4 patas. El primero que conocemos nosotros de este tipo es el Panderictis. Muy interesante. Miren donde tiene ubicados sus ojos el Panderictis. Los tiene ubicado en la parte dorsal, lo cual también nos está hablando de una nueva ecología de estos organismos. Y el siguiente sobre el que yo quisiera hacer un énfasis aquí se llama el Tiktaalik. Voy a hacer como un zoom. ¿A qué se les parece este cráneo de un Tiktaalik? ¿Qué me puede decir? ¿A qué se les parece? ¿Aló? ¿A un reptil, Robert? ¿Se parece a un reptil? ¿Cómo a qué reptil?
un caimán. Parece como un caimancito, un cocodrilo, ¿cierto? Y tiene otra característica, si ustedes son pilos, se la pillan acá, es que tiene un hueso, dos huesos, sí, pero miren la ubicación que tiene esto. Tiene ya esta estructura angular, ¿sí? De resorte, o sea, este organismo puede hacer flexiones de pecho, o sea, puede sumergirse y sacar la cabeza, puede hacer este término. Y si ustedes ven dónde están ubicados los ojos, pues yo quisiera y un simple aclamado al que me diga en qué ambiente puede desarrollarse este organismo. O sea, ¿cómo se imaginan ustedes una fotografía si esto estuviera vivo o si nosotros pudiéramos retroceder a ese devónico? Esta es la parte intermedia final del devónico. ¿Qué veríamos? O sea, ¿cómo veríamos, cómo sería la película, el ambiente, la fotografía, ese ambiente que rodea a este organismo? ¿Qué me puede decir? Como algo similar a un pantano. Como algo similar a un pantano, claro. Entonces veríamos, ¿qué vería uno ahí? O sea, como una zona negada, con vegetación en un lado, con raíces de pronto, con estos, este organismo vive en un ambiente o vivió en un ambiente, es lo que pensamos de esa naturaleza. Y aquí un llamado de atención un aspecto que me parece muy bonito, y es que es increíble que nosotros podamos a través de esto que están haciendo ustedes, que es poner a jugar su biología y su imaginación y sus conocimientos, podamos decir eso. A mí me parece que este organismo debía vivir en un pantano. O sea, eso implica un conocimiento profundo de la biología que nos ha permitido a nosotros viajar 300 millones de años, 350 millones de años atrás y hacer esa visión maravilloso, que nosotros podamos decir, reconstruir el ambiente en el que vive un organismo de acuerdo a su morfología. Eso es algo maravilloso. Y si yo les digo, el organismo que sigue tiene esta cola, ¿en qué ambiente se está desplazando este organismo? Con esa cola. En un río. En un ambiente acuático, ¿cierto? Un ambiente acuático que requiere, digamos, de esa fuerza de empuje. Entonces, miren ustedes que si bien estamos en la transición, estamos viendo organismos que están en un espacio intersticial. Estos no son completamente terrestres, son organismos que tienen características que nos hacen pensar a nosotros que están en un medio de interfaz, o sea, todavía muy acuático, el acantostega, todavía muy acuático. Entonces, nombres a recordar: Eustenopteron, el que es como un cilindro, muchas aletas, tiene ya esta característica de un hueso, dos huesos, múltiples huesos que tenemos nosotros. Panderictis, pues este sería como el inicio de los tetrápodos, los que tienen 4 patas. Tiktaalik, el que puede hacer flexiones de pecho y ya tiene una inclinación, un ángulo en al menos sus extremidades superiores y tiene esos ojos muy ubicados sobre la parte superior. Nos está hablando de esa vida en ambientes anegados intersticiales de pantano, decía la compañera. Y Acantostega tiene muchas características como el Tiktaalik, pero todavía es un organismo muy acuático que sigue impulsándose. ¿Cuál es la gracia del acantostega? Les voy a hacer un zoom para mostrarle cuál es la gracia del acantostega. Miren la gracia del acantostega. Tiene dedos. Tiene 8 dedos. ¿Por qué creemos que se desarrollaron esos dígitos de esta estructura así? Pues justamente en esos ambientes anegables donde hay mucha oportunidad de que crezcan plantas porque se eutrofican esos ambientes, es decir, entra mucha luz, pueden crecer plantas dentro del agua y todo eso, son medios llenos de obstáculos. Entonces él puede ir navegando así y moviendo ramas y moviendo esto, y también pues esa estructura le sigue sirviendo para moverse en el medio acuático. Y el último que cierra, digamos, nuestro listado de ancestros notables es el ictiostega. Y el ictiostega ya es un tetrápodo, tiene
estructuras, digamos, más sólidas, desarrolladas, pero son estructuras que son cortitas, ya la cola es un poco menos de impulso, más de soporte, está en una transición hacia esa vida terrestre. Entonces, recordemos los 5 nombres: Eutenopteron, que tiene esta estructura 1, 2, muchos huesos en sus extremidades, un ripidistio, un sarcopterigio del devónico. Panderictis, ¿cuál es la gracia de Panderictis? Alguien que me recuerde ahí. ¿Cuál se mencionó? Aló. Que comienza es como el inicio de los tetrápodos. Muy bien, muy bien, muy bien. Tiktaalik, ¿cuál es la gracia del Tiktaalik? ¿Cuál es la gracia del Que puede Tiktaalik? hundirse. Exactamente, que tiene esta estructura así de resorte en sus extremidades anteriores. ¿Y cuál es la gracia de la cantostega? Miren aquí, que tiene dígitos. Esos dígitos van a ir pasando de 8 en acantostega a 7 en ictiostega y a 6 en el tuleptenon y a 5 en nosotros. Esa es una característica que viene viajando. Nosotros ahorita sabemos mucho más de los genes que participan en la estructuración tanto de los huesos como de la sindactilia, o sea, que esos huesos estén todos contenidos dentro de una misma membrana. Es un gen que se llama el 5-laminin, el gen. Es una cascada de genes que se origina en esto. Yo les decía que esto tiene unos términos técnicos, esa estructura del 1, 2, muchos huesos. ¿Quién tiene el 1, 2, muchos huesos? Lo tiene el Eustenopteron, todos ellos, ¿cierto? Desde el Eustenopteron. Entonces, esa característica, a esta primera estructura se le dice el estilópodo, a la de 2 el zeugópodo, a la de la muñeca o el empeine sería el mesópodo, y los dígitos el acrópodo. Si ustedes ven, o sea, la orden es haga hueso, duplica la orden haga 2 huesos, multiplica la orden haga múltiple hueso. Eso se da en diferentes, a lo largo de un cromosoma, un gen que está ahí como en cortocircuito diciendo que eso suceda, y esa mutación es la que ha generado nuestras estructuras de extremidades. Estos son genes de la familia Hox, muy interesante. Pues en otra ocasión hablamos de esto. Entonces, de nuevo, miren ustedes, vamos a ir ahí. El celacanto, por un lado, todos estos son los sarcopterídeos, prosopterídeos, como lo quieran ver ustedes, los ripidistios, peces pulmonados, el Eustenopteron, la característica 1, 2, Panderictis, el origen de los tetrápodos, Tiktaalik, ¿sí? Que puede inclinarse, Acantostega, el que tiene dígitos 8, Ictiostega 7 dígitos, Tulertenon 6 dígitos y Mr. Darwin 5 dígitos. Entonces va de nuevo, Eustenopteron, Panderictis, Tiktaalik. Ese Tiktaalik está mal escrito porque ese Tiktaalik es con doble A. Tiktaalik. Tiktaalik quiere decir el pez viejo. Eso es una palabra del norte de Europa. Acantostega, Ictiostega, Tulertenon. Listo. Miren ustedes tan interesante la cantostega. Yo siempre hago este ejercicio yo solito, o sea, yo tapo el resto de la pantalla y solo veo la cara de la cantostega, me parece como una salamandra, un sapo. Hagan el ejercicio, tapo la mitad de la pantalla y solo veo la cara, y luego tapo la cara y veo el resto del cuerpo y yo digo, eso es. Hagan ese ejercicio para que vean que es interesante. Entonces, lo que es interesante es pura propulsión a partir de la cola. Y sí, tiene unas estructuras engrosadas, pero esas estructuras engrosadas son más o sea, si tienen una función de soporte, también utilizadas de una manera muy efectiva en términos de propulsión. Ese acantostega. ¿Qué es lo interesante de la acantostega aquí? Yo les decía que en el medio puramente acuático era más importante tener más músculo que el soporte. Entonces, muchas de las vértebras de los peces son muy alargadas, o sea, soportan mucho músculo,
pero no son tan complejas. Las, las vértebras de los organismos terrestres requieren que ese soporte de ese organismo en este nuevo medio dependa de ángulos, de física, de arquitectura. Entonces tienen muchas protuberancias en las cuales se anclan diferentes músculos tratando de dar soporte y movilidad en ese nuevo ambiente que es complicado. Entonces el acantostega empieza a tener vértebras mucho más complicadas en este sentido. Los dígitos, ya les comenté, pues que se cree que tienen esta estructura de estar moviendo ramas, de estar agarrándose como de cosas al tiempo en que puedan impulsar y se generan estas estructuras así multi, multi, de múltiples proyecciones que después van a terminar en nosotros formando pues las manos. Bien. Se hizo un experimento muy interesante y es que como de este acantostega lo que se recuperó es una mandíbula, al comienzo unas pocas piezas, una mandíbula, se comparó esa mandíbula de la acantostega con la mandíbula de otros peces recientes y fósiles y de los que se conocía un poco más de su alimentación. Y lo que se hizo acá, estos mapas de color que ustedes ven aquí de calor, en colores diferentes, lo que muestran son las resistencias de esos diferentes peces a diferentes tipos de dietas, o sea, seleccionadas esas resistencias en diferentes tipos de dietas. Y a la conclusión a la que se llegó es que ese acantostega, que está acá, debería haber tenido una dieta parecida a la de peces que ocurren en ambientes un poco más abiertos, es decir, podían estar en ambientes intersticiales, como lo demuestran otros elementos de su morfología, pero que a la hora de la alimentación como que se alimentaban de peces que eran de espacios un poquito más abiertos. Es muy interesante, pues por lo menos desde la perspectiva investigativa, cómo se ha llegado a estos datos. Bien, en esa locomoción de estos organismos, si nosotros tenemos organismos tipo acantostega o incluso un poco antes así, Tiktaalik, vemos que estos organismos tienen extremidades muy cortas con respecto a su cuerpo, ¿cierto? Les dan el soporte, pero son extremidades que para participar en la locomoción en la vida terrestre es muy complicado. Entonces lo que se cree es que estos organismos con esas extremidades muy cortitas, lo que hacían era como un gusano contador, recoger el cuerpo y estirarlo, recoger el cuerpo y estirarlo, recoger el cuerpo y estirarlo, ¿sí? Lo que es un enorme gasto de energía. ¿De dónde se ha tomado esta evidencia? De huellas que han quedado en estos ambientes fangosos que han fosilizado, en los cuales el registro de las huellas requiere eso, o sea que hay dos puntos, un impulso, dos puntos, un impulso, dos puntos, un impulso, dos puntos, un impulso. Más tarde se encuentran huellas que están más relacionadas con el tipo de movilidad que tienen los tetrápodos actuales. ¿Qué es lo que pasaba? Con esas extremidades tan cortas no había posibilidad de cooptar de una mejor manera el nado. ¿Por qué? Porque si tú te mueves así, pues casi que no te mueves. Si las extremidades son largas y nosotros venimos de un nadado tipo anguiliforme, en el cual hay una constricción de un lado y el ensanchamiento del otro, y luego el movimiento sinusoidal en sentido contrario, o sea, estar nadando en esta condición, pero si tú tienes unas extremidades suficientemente largas, mira lo que está ocurriendo, puedes tener un agarre acá en una distancia bastante larga, empujarte y empezar a moverte en esta dirección. Y en este instante es que de la natación, ojo con lo que les voy a decir, de la natación, de esa carga informativa contenida en el tipo de contracción que tienen los músculos de estos organismos nadadores, que tienen esos músculos en forma de W, en donde las fibras musculares están dispuestas en cierto ángulo para descomponer la resistencia al agua, de esa condición ya seleccionada, se coopta esto de que con organismos que tienen extremidades un poco más largas pueden nadar en la tierra de una manera mucho más efectiva, haciendo este movimiento.
¿Qué es lo interesante de eso? Y acompáñenme por favor ustedes en esta idea. En nosotros, organismos que somos en el hoy, pues nosotros seguimos teniendo ese lado anguiliforme en las extremidades inferiores. Yo no sé cómo sería la movilidad en otra historia evolutiva donde no viniéramos con esta carga de la natación, pero en este mundo que tiene esa carga de la transición de un ambiente que operó por tantos años como el mundo acuático al mundo terrestre, ha seleccionado incluso que nosotros nos movamos en esta manera y que desde ese instante nosotros tengamos este swing sabrosón que tenemos los tetrápodos de estar moviéndonos a partir de las cinturas pélvicas. O sea, todo este cuento de la danza y del tiene un origen allá en el pescadito, en el mapalé. Aquí tenemos ictiostega. En ictiostega podemos verificar este ángulo mucho mayor. Sí hay unas aletas, hay una vida acuática, pero vemos unas extremidades mucho más alargadas. ¿Y qué otra cosa vemos en este ictiostega? Pues que eso que les había dicho yo de tener que reforzar o fusionar estructuras en términos de adquirir una mayor solidez estructural, pues se verifica aquí en la caja torácica de los istiostegas, que ya es como la nuestra que está compacta en una sola pieza. Digamos acá, eso es una característica que fue seleccionada en ese nuevo medio. Bien. También lo vemos acá, pues a ustedes les parecerá que estos son muchas piezas de huesos comparadas con, por ejemplo, las de un primate, pero nosotros tenemos todas estas estructuras que ven ustedes en la pantalla, las tenemos nosotros acá, sino que están fusionadas. Estas son mucho menos de las que tiene un pez promedio, y cualquier persona que haya ido a un sitio donde vendan sancocho de pescado ve que alguien deja la cabeza y son muchísimos huesitos los que conforman el cráneo de los peces. Bien, con esto hasta aquí voy a dejar, para no hacerlos más, simplemente voy a dar una referencia de tiempo, apenas lo último que voy a hacer para que ustedes vean dónde estamos. Estamos en unos 370 millones de años, en el cual se generan estas estructuras como Panderictis, estos organismos como el Panderictis, y hacia unos 355 millones de años tenemos pues en varios de estos fósiles que hemos visto nosotros acá que van a dar origen a los tetrápodos. Ya en un periodo que se llama el Carbonífero, fue un periodo de un aumento en la temperatura del planeta, y como consecuencia de ese aumento en la temperatura del planeta, cargas importantes de CO2 generadas por una actividad volcánica importante, se generan mayores precipitaciones, aumentos en el nivel del mar, una proliferación de la vida vegetal en los ambientes terrestres y marinos. Y de esa proliferación de material vegetal en esos ambientes es que viene el carbón que le da el nombre a este periodo, el Carbonífero. Pero pues también en esos ambientes intersticiales pues se generó todo este nuevo escenario del cual se deriva también, digamos, la conquista del medio terrestre, que es tan importante y que nos dio a nosotros pues la entrada o por lo menos al linaje nuestro, la entrada a la evolución. Bien, yo voy a parar ahí.